Bienvenidos a este rincón donde buscamos juntos la luz de Dios. Hoy no es un video corto, no es una corta oración. Hoy quiero hablarles sobre algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, un regalo divino, una fuerza transformadora, nuestro verdadero superpoder, la fe. La fe es más que una palabra o un concepto abstracto, es vida palpitando en el corazón del creyente. Imagina por un momento caminar en la oscuridad más profunda, sin saber a dónde ir, y de pronto sentir una pequeña llama encenderse en tu interior. Esa llama es la fe. En este video, vamos a adentrarnos en el misterio y la grandeza de la fe, ese regalo celestial que habita dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios y a la vez un poder interior que nos conecta directamente con Él. No es un simple optimismo ni un pensamiento ilusorio, es una confianza profunda y radical en el amor y la fidelidad de Dios. La fe nace de Dios, es gracia que se nos concede, pero también crece en nosotros cuando la ejercitamos. Es como una semilla plantada en el corazón, Dios la pone allí, y con el tiempo, si la nutrimos, se convierte en un árbol frondoso que da sombra y fruto. Tener fe significa creer que Dios camina a nuestro lado aunque no lo veamos, significa abandonarse en sus brazos sabiendo que, pase lo que pase, Él no nos soltará. La fe es esa voz interior que nos dice que las promesas de Dios se cumplirán, aunque las circunstancias parezcan imposibles. Es don divino porque nadie puede tener fe verdadera sin la ayuda de Dios, y es poder interior porque, una vez recibida, la fe actúa en nosotros como una fuerza transformadora, nos da valentía en medio del miedo, nos da paz en medio de la tormenta, nos inspira a amar cuando sería más fácil rendirse. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús obrar prodigios y milagros, y la llave que abre la puerta de esos milagros es, muchas veces, la fe de las personas. Jesús no cesaba de recalcar la importancia de creer. Pensemos en aquella mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años, una enfermedad que la había dejado debilitada y marginada. Con el corazón colmado de esperanza, ella se abrió paso entre la multitud convencida de que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada. Y así fue, en cuanto sus dedos rozaron el manto sagrado, su cuerpo se curó. Jesús se volvió, la miró a los ojos, quizá con una sonrisa tierna, y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». ¡Qué palabras tan poderosas! No le dijo «mi poder te ha sanado», aunque ciertamente el poder provenía de Él, sino «tu fe te ha salvado», resaltando que fue la fe de aquella mujer la que permitió que la gracia de Dios obrara el milagro. Del mismo modo, recordemos al ciego a la orilla del camino cerca de Jericó, Bartimeo, que gritaba con insistencia: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le decían que callara, pero él tenía fe y no se rindió, sabía que Jesús podía devolverle la vista. Cuando Jesús lo llamó y le preguntó qué quería, el ciego respondió: «Señor, que vea». Entonces Jesús proclamó frente a todos: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante, Bartimeo pudo ver de nuevo, y lo primero que contempló con sus ojos sanados fue el rostro amoroso de Cristo. Aquí de nuevo Jesús atribuye el milagro a la fe del hombre, una fe tenaz, insistente, que no se achicó ante las críticas ni ante los obstáculos. La fe no solo actúa en quienes buscan su propio milagro, sino también en quienes interceden por otros. En Cafarnaúm, un centurión romano, un hombre extranjero, pagano para los judíos de la época, se acercó a Jesús con una humildad y una confianza admirables. Su siervo y amigo estaba paralizado y sufriendo terriblemente, y el centurión creía firmemente que Jesús tenía la autoridad para sanarlo con solo decir una palabra, sin siquiera necesidad de ir hasta su casa. «No soy digno de que entres bajo mi techo», le dijo, «basta que digas una palabra y mi siervo sanará». Jesús quedó maravillado de una fe tan pura y sincera. De hecho, volvió su mirada hacia la gente que lo seguía y exclamó: «En verdad os digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe». Jesús, conmovido, le dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Asimismo,
4 amigos en Cafarnaúm nos brindan otro ejemplo inolvidable. Llevaron a su amigo paralítico ante Jesús, cargándolo sobre una camilla. Al llegar, la multitud era tanta que no encontraron manera de entrar por la puerta. Subieron al techo de la casa, abrieron un agujero y por allí bajaron al enfermo, decididos a colocarlo frente a Jesús. El Evangelio nos dice que, al ver Jesús la fe de ellos, habló al paralítico con misericordia. Primero le perdonó sus pecados y luego, para que todos supieran que tenía autoridad para perdonar, le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó sano. En ese relato, la Escritura destaca que Jesús obró el milagro viendo la fe de ellos. Por la fe, lo imposible se hizo posible para los que creyeron. En el Nuevo Testamento, podemos encontrar las enseñanzas directas de Jesús, como una de las frases más asombrosas que jamás hayan sido pronunciadas, la promesa de que la fe puede mover montañas. Los discípulos un día preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido expulsar cierto demonio, y Jesús les respondió señalando su falta de fe. Les dijo que la fe, aun en cantidad minúscula, es potentísima. Sus palabras exactas fueron: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pensemos en esto. El granito de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen, prácticamente un puntito entre los dedos. Sin embargo, de esa semilla diminuta crece un arbusto frondoso. Jesús escogió deliberadamente esa imagen. No importa que tu fe al principio sea pequeña como un grano, lo que importa es que sea auténtica, porque esa fe genuina crecerá y dará fruto. ¿Quién de nosotros no ha enfrentado alguna vez una montaña en su camino? Puede ser una enfermedad, una crisis familiar, una situación económica desesperada, un pecado del que no logramos salir. Montañas que nos frenan y nos asustan. Pues bien, la fe humilde, esa fe estilo semilla de mostaza, reconoce que Dios es más grande que cualquier montaña. Y cuando le decimos a nuestra montaña muévete con la autoridad de la fe en Dios, en realidad le estamos diciendo: montaña, mi Dios es más grande que tú, y si Él quiere que yo pase, tú tendrás que ceder. Ahora bien, alguien podría preguntarse: si la fe es tan poderosa, ¿significa esto que solo debo creer y quedarme de brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo? Y la respuesta, según la enseñanza bíblica, es no. La fe verdadera es mucho más que recitar credos o asentir con la cabeza a ciertas verdades. La fe verdadera es un fuego que nos impulsa a la acción. La fe es guía para actuar, no excusa para la pasividad. El apóstol Santiago, en su carta, lo explica con palabras contundentes y un ejemplo muy claro. Él nos dice: de nada sirve que alguien diga yo tengo fe si no lo demuestra con sus obras. Una fe que no produce un cambio de vida, una fe que no se traduce en obras de amor, no es fe viva, es fe muerta. Así lo proclama Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que podamos comprar el favor de Dios con nuestras obras, para nada. Lo que significa es que, si de verdad creemos en Dios, esa fe se notará en la forma en que vivimos. La fe genuina se ve. Si creo en el amor de Dios, amaré al prójimo. Si creo en la providencia de Dios, seré generoso y no avaro. Si creo en la santidad de Dios, lucharé por alejarme del pecado. Santiago concluye de forma lapidaria: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Jesús ilustró la relación entre la fe y la acción de una manera magistral en la parábola de los talentos. Recordemos esta historia. Un hombre, que representa a Dios, antes de irse de viaje confió sus bienes a 3 de sus siervos. A uno le dio 5 talentos, una gran suma de dinero, a otro le dio 2 talentos, y al último le dio 1, a cada cual según su capacidad. Luego partió, dejando a cada siervo con la libertad de administrar ese tesoro. ¿Qué ocurrió? Los 2 primeros siervos actuaron con diligencia y confianza, invirtieron los talentos, trabajaron con ellos,
pusieron a producir lo que su señor les había dado. El tercer siervo, en cambio, fue dominado por el miedo. En lugar de esforzarse o arriesgarse, enterró el talento bajo tierra para no perderlo. ¿Cuál fue la diferencia? La actitud interior, es decir, la fe o la falta de ella. Cuando el Señor volvió, los que habían trabajado con fe le presentaron los frutos, habían duplicado lo recibido. El Señor los elogió con aquellas hermosas palabras: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En cambio, al siervo perezoso y miedoso lo reprendió duramente. ¿Por qué? Porque obrar con fe agrada a Dios, pero la inacción nacida de la desconfianza es reprobable. Esta parábola nos enseña que Dios nos ha dado a cada uno talentos, dones, oportunidades. Espera que, con fe en Él, las pongamos a producir, que hagamos el bien, que arriesguemos en el amor. Querido hermano, querida hermana, Dios te invita hoy a avivar ese don precioso de la fe que habita en ti. Tal vez sientas que tu fe es débil o pequeña, no importa, entrégasela a Dios tal como está. Pídele como aquel padre del Evangelio: creo, Señor, ayuda a mi poca fe. Verás que Dios toma incluso una fe vacilante y, con ternura, la hace crecer. Y cuando llegue la dificultad, porque en esta vida todos pasamos por valles oscuros, recuerda que no caminas solo, el mismo Jesús te acompaña. Agárrate de Él como Pedro en las aguas. Si sientes que te hundes, clama: Señor, sálvame, y Jesús extenderá su mano poderosa para sostenerte. Él quizá te dirá amorosamente como a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No para reprenderte sin más, sino para animarte a confiar plenamente la próxima vez. Cada prueba superada con fe te hará más fuerte en el Señor. Al concluir esta reflexión, piensa en todas las montañas que necesitan ser movidas en tu vida y en el mundo: problemas personales, familias divididas, injusticias sociales, almas que no conocen a Dios. A primera vista nos pueden abrumar. Pero Jesús nos dice: ten fe. Todo es posible para el que cree. Desarrolla y fortalece tu fe interior. Verás que, con el tiempo, lo que antes te daba pánico ahora lo enfrentas con serenidad, porque la fe te ha forjado un carácter nuevo. Verás que las oraciones encuentran respuesta, a veces de formas inesperadas, y tu corazón se llenará de gratitud y asombro. Que al final de nuestros días podamos decir como San Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y que Jesús mismo, al mirarnos, reconozca en nosotros esa fe perseverante y humilde que Él tanto anhela encontrar. Recordemos sus palabras: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Que nuestra respuesta sea sí. Que la encuentre en ti y en mí, ardiendo como una antorcha. Queridos hermanos, la fe es el superpoder incomparable que Dios ha puesto en tu vida. Es esa fuerza interior que te da calma y seguridad para enfrentar cada problema, aun cuando el camino se torne difícil. Con fe, no solo esperas resultados, sino que también aceptas con paz cuando la voluntad de Dios es distinta a la tuya, sabiendo que sus planes son más altos y perfectos. La fe es la que transforma tu corazón, rompe las cadenas del miedo y te sostiene en medio de la tormenta. Es la que te enseña a confiar, agradecer y seguir adelante aún sin entenderlo todo. Ese superpoder ya está dentro de ti, desarróllalo, úsalo y verás cómo tu vida se llena de paz, libertad y victoria en el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias por orar con nosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar enterado de nuevas oraciones, historias bíblicas y reflexiones. Ayúdanos recomendando el canal. Todos necesitamos de la palabra, la fe y la oración. Que Dios te bendiga.